Comenzaré mi pitch con mi historia. Era un viernes por la tarde, estaba lista para hacer la cena, todo ya preparado, y me doy cuenta que no tengo gas. Pero peor aún, voy a tener que subir a la azotea de mi casa, poniéndome en riesgo para poder corroborar que en mi siguiente carga me den exactamente lo que pagué por ello. Desarrollamos una plataforma que a través de un dispositivo que pones en el tanque estacionario en tu azotea, se conecta a una aplicación donde puedes conocer toda tu estadística y todos tus consumos. Pero aún más importante, empoderamos al usuario, donde pueden conocer cuál es la mejor gasera, calificarla, compararla y seleccionar comprarle solo a ella. ¿Por qué invertir en esto? El mercado es gigantesco. Hay 3,000 millones de personas que utilizan gas LP en el mundo. En México es el 52%. ¿Cuál es nuestro modelo de negocio y cómo vamos a hacer que se multiplique su dinero? De una forma sencilla. Por cada dispositivo que vendemos, ganamos una cantidad y al mismo tiempo el usuario puede utilizar la aplicación de forma gratuita. ¿Qué es lo que les estamos pidiendo? Considerando que somos una startup de alta tecnología que desarrolló un producto de 0 a 100 con puro talento mexicano, queremos pedirles 2 millones de pesos por el 5% de la empresa. ¿Qué vamos a hacer con esto? Nos vamos a asegurar de acelerar una estrategia que nos va a permitir disminuir en un 60% los costos. 2, vamos a poder hacer actividades de levantamiento de capital Serie A conjuntamente con Estados Unidos, lo cual nos va a poder permitir levantar una ronda de al menos $5 millones para integrar más dispositivos en toda nuestra plataforma. Y por último, los vamos a tener a ustedes inversionistas para poder llevar esto al siguiente nivel. Cuéntame, ¿cómo opera este dispositivo? Nosotros colocamos un dispositivo en el tanque de tu casa. Es un dispositivo sencillo. ¿En qué parte del tanque? Justamente en esta parte. Quitas 2 tornillos, pones 2 tornillos, en 3 minutos está instalado. Este dispositivo se comunica a través de un protocolo de comunicación que nosotros desarrollamos y tenemos una patente y lo lleva a una aplicación. En la aplicación tú tienes toda la información. Pero a ver, ¿se comunica cómo? Se comunica en ¿Por esta etapa. Wi-Fi, por Bluetooth, por cómo? En esta etapa utilizamos el Wi-Fi de la casa, pero más adelante ya no lo vamos a utilizar. Una parte que es muy importante para nosotros es que te vendemos el dispositivo y te vendemos un gateway, que es una pequeña caja que va en tu casa y esa se comunica con el Wi-Fi. ¿Cuál es el costo y en cuánto piensan venderlo? Nuestro costo es de $46. $6. Y lo vamos a vender al mercado en 77 masiva. ¿Cuánto han vendido? Vendimos 75 unidades. Con el compromiso de los usuarios, porque todavía no tenemos el producto para entregárselo, sino hasta abril. O sea, nosotros vendemos el aparato, pero el aparato solo se va a vender una vez y va a tener una larga vida. La batería está diseñada para que dure mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? La batería 4 años y es reemplazable. Ok. Básicamente funcionamos como una bola de nieve. Mientras más grande sea nuestra red, eventualmente el ingreso más fuerte de la compañía sucederá en el cobro recurrente. ¿El equipo son nada más ustedes 3? No. No, somos 9 personas trabajando ahorita full time. Yo les voy a hacer una oferta con una contingencia. ¿Ok? Yo les ofrezco los 2 millones de pesos que están pidiendo, pero por el 20%. Y sujeto a que estos 10,000, este pedido de posibles 10,000 sea una realidad. Si ese pedido me lo enseñan, ese día yo pongo el dinero y somos socios, ustedes 80, yo 20. A mí me gusta los 3. Los 3 se me hacen extraordinarios. Adicionalmente, yo creo que yo podría ayudarles con algunas cosas para ser un poco más ¿Por qué digerible toda siempre esta que parte voy técnica. vas? No, porque quiero, si tú estás de acuerdo, yo me sumo a tu oferta con $1 millón. O sea, vamos mitad y mitad. Me gusta. Va. Me gusta porque puedes aportar mucho. Sí. Y están de acuerdo a negociar en caso de que el VC nos diga que ustedes tienen demasiadas acciones, que ha pasado, que ustedes digan, ok, estamos dispuestos a porque entre este fondo y entre este fondo. Diluirnos. Claro, nos diluimos, claro. A ver, si la vas a colocar en $5 millones, me diluyo completito. Yo estoy fuera sin felicitarlos. Gracias. Sin dejarlos de felicitar. Gracias. Yo no voy, yo estoy fuera. A mí sí me interesa participar en la tuya. Si no quieres tú, yo les voy a hacer otra oferta diferente. Entonces yo me quedo con el 15 por la misma cantidad. Sin confirmar los 10,000. O con confirmar. Confirmando. Venga. Perfecto, gracias. ¿Ya platicamos? En bien del interés de
toda la compañía y para no hacer que ellos pierdan algún valor, nosotros vinimos aquí con el interés de su participación porque conocemos el valor que aportan y tenemos una contrapropuesta, 7% por 2.4 millones de pesos. Pero no estás subiendo tu petición anterior. O sea, pedías 5% por 2 millones y ahora pides 7% por 2.4. Nos está saliendo más caro. Y entiendo perfectamente que tienen unos socios que entraron a cierta evaluación pero ellos también tienen que evaluar que estamos entrando tal vez a una evaluación abajo que ellos, pero que vamos a aportar no solo dinero, sino muchísimas otras cosas, ¿no? ¿Cuál sería tu límite? El 20%, 10 y 10 por 1 millón y 1 Yo millón. también, ese es mi límite. ¿Y qué pasó con la oferta de Carlos? Que de hecho es mejor. Sí. O sea, la respuesta fue para todos parejos, no solamente para ellos dos. Ustedes mantienen su posición. Sí. En este caso nos deja con mejor posición y es la que tendremos que considerar. Yo, mira, más callado y menos rollo, pero primero, nunca dije que no a nada. Sí. Segundo, me encanta que sean de Monterrey. Tercero, me gustó mucho la aportación de Arturo de que tenga que estar condicionado al contrato y por eso me interesó. Si no, no hubiera estado yo interesado. Pero está bien. Acá como quiera se quedan con un banquero aburrido, si quieren, que le sabe a los números y le sabe a cómo no gastar y todo. Les va a bajar el sueldo. O sea, yo no vengo aquí a ganar dinero, o sea, vengo a que nos vaya bien, no más, pero que a ustedes les vaya muy bien. Estoy dispuesto a compartir con ellos si quieren 5 y 5 y 5. O sea, lo que quiero es apoyarlos. Yo por el 15 no voy. Yo por el 15 tampoco voy. ¿Ok? Eso me deja una idea más que me gustaría es, A ver. ¿podríamos hacer la figura de darte la capacidad que te da el 15% dentro de la empresa? Pero ciertamente es un activo tener a Carlos Bremer sentado en tu consejo, o sea, Sí, totalmente. No lo estamos y un muy descartando. buen gobierno corporativo que tengas a alguien ahí que tiene más del 10% de tu empresa. Ya tienen dos ofertas, ¿qué onda? Lo que quisiéramos es que estén los tres dentro, ir por el 20% por 2.5 millones. Yo me bajaría a tener nada más el 6,66% para poder caber los tres, pero no pagaría el medio millón más. O sea, tendrían 3 tiburones por el 20% por 2 millones de pesos, si estás de acuerdo, Charlie, Sí, claro. pero el dinero es el mismo. ¿Está bien? ¿Está bien? Perfecto. Lo tomamos. ¡Venga! Bien.